Dale, quédate tranquila, cero. Bueno, Juan, vamos a continuar con el doctor Juan Malbrán, que es residente del Hospital Rossi, que está rotando por el servicio de glaucoma, y también él nos va a contar sobre un caso clínico. Bueno, gracias. Dejar de compartir. No sé si voy a poder compartir. Ahí está. Ahora sí, porque dejó de compartir. Bueno. Ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes a todos por la invitación y bueno, un placer escuchar las charlas de los expertos invitados de hoy, así que muchas gracias. La charla, ¿se está viendo bien ahí? Sí. Sí, perfecto, Juan. La charla que preparé para hoy la llamé Topiramato, un enemigo que sigue acechando, y como para introducirnos a esta medicación, para el que no la conoce, saber que es un derivado de las sulfamidas, que pertenece a una nueva generación de agentes antiepilépticos, que fue sintetizada en 1980 y recién aprobada por la FDA en el 96 como agente anticonvulsivante y en el 2004 como antimigranioso. Pero también sabemos que fuera de etiqueta se utiliza también para el trastorno bipolar, se utiliza para la depresión, el dolor neuropático, para la hipertensión endocraniana, también para el alcoholismo y el abandono tabáquico. Y en los últimos años también ha ganado popularidad como agente reductor de peso, y sabemos que continúa su espectro de uso prescribiéndose para, ampliando y prescribiéndose para otros usos, y es por eso que decimos que esto está en aumento. El objetivo de la charla entonces es la de presentarles 3 casos clínicos que hemos tenido nosotros en el hospital con presentación de efectos adversos relacionados a esta medicación. El primer caso fue el primer caso que tuvimos nosotros en el hospital hace ya unos años, de una mujer de 50 años de edad que consultaba por disminución brusca de la agudeza visual y cefalea intensa. Como único antecedente general, ella nos decía haber comenzado hace una semana con topiramato 25 miligramos por un estado de depresión que le había indicado su médico psiquiatra. Y en el examen oftalmológico se constataba una agudeza visual de bultos en ambos ojos, y microscopía, como ven, con una hiperemia de la cámara periférica y una pupila en media miriasis reactiva. La presión era de 56, el ojo izquierdo era 54, una bonita 360, por lo que lo interpretamos como un glaucoma. Ahora tratamiento convencional por guardia, con manitolendo venoso, con monitoreo cardiológico, luego un arreglado cada 6, beta-bloqueantes alfagonistas, acetato de penicilina tópico y pilocarpina. Ahora vimos que la presión continuaba alta, había disminuido muy poco, a 40 milímetros en ambos ojos. Se decide entonces realizar la histerectomía láser de urgencia, y el control a las pocas horas veíamos que nuevamente no respondía a la terapéutica convencional. La presión se mantenía en 33, en 30 en el ojo izquierdo, y la paciente continuaba asintomática. Es acá cuando nos frenamos y comenzamos a pensar, se volvió a interrogar a la paciente acerca de los antecedentes, nos llamaba la atención el cuadro atípico, y bueno, y se sospechó entonces de la medicación, ya que era el único antecedente que la paciente refería. Se decidió suspender, lógicamente con aviso a su médico, al médico que le prescribió la medicación, y a los 3 días la paciente se controló con una regresión del cuadro clínico, una agudeza visual de 10 décimas, una cámara normal, una presión normalizada y un agonio totalmente abierta. El segundo caso, en este caso una chica un poco más joven, de 30 años, que consultó también por guardia, con visión borrosa de ambos ojos de 24 horas de evolución, y como antecedente nos refería haber comenzado el día anterior
con tratamiento de topiramato, una dosis de 25 miligramos, como profilaxis de la migraña que le había indicado su médico clínico. En el examen oftalmológico se constataba una huesa visual de 1/10 que corregía 6 con una esfera de -3, una paciente que nos refería a ser previamente metrópe, no tener historia refractiva ni uso de anteojo. En la biomicroscopía solo una leve hiperemia y la presión levemente aumentada, 25 milímetros de mercurio en el derecho y 26 en el izquierdo. El cuadro se interpretó entonces como una miopización aguda, y conociendo por ahí el primer antecedente de la paciente que le presenté anteriormente, y al no tener algún antecedente de riesgo, se sospechó rápidamente de la medicación, rápidamente se decidió suspenderla, y con el tratamiento tópico habitual, la paciente a los 2 días ya recobraba su visión de 10 décimas, una presión normalizada y con una remisión total del cuadro clínico en los próximos controles. El último caso que les quiero presentar es el de una joven, una médica colega, residente del servicio de otorrino de nuestro hospital, que vino de su casa al servicio de guardia, muy preocupada y angustiada, también por una disminución brusca de la visión, y con un edema bipapilar realmente atípico, y como único antecedente ya nos refería estar tomando medicación de topiramato como prevención de la migraña, que le había indicado su colega neurólogo hacía una semana, y el día anterior había duplicado su dosis de 50 miligramos día, y así comenzó el cuadro. El examen oftalmológico era de visión de bultos en ambos ojos, que mejoraba 7 décimas con una esfera de -10, y en la biomicroscopía se observaba una quemosis leve moderada, con córnea transparente, con pupilas enormorreactivas, pero una cámara baja, con un Vangeli grado 0, una agonio cerrada y una pío en el ojo derecho de 40 y en el ojo izquierdo de 60 respectivamente. En este caso, conociendo el antecedente de la medicación, con los casos clínicos que previamente les comenté, se sospechó rápidamente de la medicación como un glaucoma de ángulo de cierre angular, glaucoma agudo con cierre angular bilateral secundario al topiramato. Se decidió entonces iniciar el tratamiento con acetosalamida de 2 comprimidos, luego uno reglado cada 6, agentes hipotensores, cicloplégicos y corticoides tópicos. Lógicamente se suspendió la medicación con previo aviso de su médico, del neurólogo, y a los 40 minutos la visión no mejoraba, pero ya la PIO logramos reducir a 26 milímetros de mercurio. Se continuó el tratamiento tópico, fíjense a las 24 horas como la paciente ya recobraba 10 décimas con una esfera ahora de -8, la PIO de 16 y de 14, y a los 4 días directamente 10 décimas con una esfera de -0,75, una cámara normal y una PIO normalizada. Se volvió a controlar a los 3 días y en los controles posteriores un examen totalmente normal. Entonces, a manera de discusión, decir que los efectos adversos oculares al topiramato están reportados como raros, menos de 1 en 100.000, que se suelen presentar en dosis bajas, entre 25 a 50 miligramos día, como presentamos en los casos clínicos dentro de las primeras 2 semanas de inicio de la medicación, y que dentro de los efectos adversos oculares, entre otros, también se mencionan, como mencioné en los pacientes anteriores, la miopización aguda, la efusión uveal, el glaucoma agudo bilateral, y menos frecuente también la maculopatía y la diplopía o el nistagmus en dosis reportados en dosis mayores. Y a manera un poco de revisión en historia, saber que recién en el 82 se describió la miopización transitoria por las sulfamidas. Recién en el 96 Krieg desarrolla la teoría del edema del cuerpo ciliar como un efecto idiosincrático en respuestas al topiramato.
En el 2001 Banta describe el primer caso de glaucoma agudo por sierra angular inducido por el topiramato, y en el 2004 Fraunfelder reporta una revisión de 115 casos hasta la fecha de efectos adversos oculares relacionados al topiramato, en los que describe con mayor frecuencia el glaucoma agudo bilateral y la miopización. Entonces, en relación al glaucoma agudo, saber que glaucoma agudo por sierra angular, dentro del mundo de los glaucomas, solo lleva el 5%, pero es aquel paciente que viene con glaucoma agudo con presión ocular sintomático, ¿sí?, que nos llega a la guardia, y tenemos que considerarlo como una urgencia oftalmológica, ya que el tratamiento debe ser inmediato para poder revertir el cuadro, que es realmente catastrófico. La clasificación dentro de la frecuencia, lo primero es sospechar el glaucoma primario de ángulo cerrado. Este clásicamente se describe en pacientes de 60 a 70 años, mujeres, pero con ojos predispuestos, ¿sí?, ya sea de etnia asiática, pacientes hipermétropes con cámaras bajas, y característicamente de presentación unilateral y ante factores desencadenantes como el estrés, un estado de ansiedad o la penumbra. Pero también tenemos aquellos glaucomas por sierra angular secundario, lo que no es la intención desarrollar, pero sí conocer que tenemos mecanismos sinequial o de anteposición, mecanismo de iris plató, o con o sin bloqueo pupilar, en el caso de bloqueo pupilar, el glaucoma fagogénico. Pero es interesante desarrollar, en el caso del medicamentoso, como es en nuestro caso, que se han descrito dos mecanismos. Uno directo, que es relacionado a la midriasis, con las gotas midriáticas, por ejemplo, que producen el bloqueo pupilar y el fenómeno hipertensivo, pero también con medicaciones sistémicas por un efecto anticolinérgico, como lo son los broncodilatadores, antidepresivos y una serie de medicaciones más. Fíjense acá en el esquema, lo que se presenta es el bloqueo pupilar, la anteposición o el ahumamiento del iris y el contacto iridotrabecular con el cierre angular secundario. Pero después también tenemos, relacionado a los medicamentos también, un efecto indirecto relacionado a la disrupción de la barrera hematocular y de la fusión ciliocoroidea, descrito, como decíamos, en los medicamentos como en las sulfamidas. Tenemos la trimidoptima, sulfametosazol como antibióticos, tenemos diuréticos, hidroclorotazida, clortalidona, furosemida, es decir, que se comparten en este mecanismo varias medicaciones, y se da clásicamente en personas jóvenes, mujeres también, pero sin ojos predispuestos o con cámaras normales y característicamente bilateral. Como lo vamos a explicar ahora más adelante en la fisiopatogenia, la efusión supracoroidea y el edema del cuerpo ciliar, que llevarían a una rotación anterior y a una anteposición del aparato iridocristalineano con el cierre angular de manera secundaria. Este es el ejemplo del topiramato que estamos hablando en cuestión. En cuanto a la fisiopatología, decir simplemente que está descrito como una respuesta idiosincrática a las sulfas, que genera un aumento de los niveles de prostaglandinas. Esto va a provocar una ruptura de la barrera hematocular, una efusión ciliocoroidea y un edema del cuerpo ciliar, como ven en las imágenes a la derecha y a la izquierda, y esto conlleva a un desplazamiento anterior del diafragma iridocristalineano, generando de manera secundaria el cierre angular, y también de manera consecuente una relajación del aparato sonular, con un aumento del diámetro anteroposterior del cristalino y con una miopización, como ven acá en la imagen, en un paciente con hemétrope, con un largo axil normal, un aumento del largo axil y una miopización del paciente. Decir dos palabras con respecto a las herramientas de imagen diagnósticas que tenemos hoy en día. La utilidad del UM en este tipo de pacientes podría llegar a tener muchísima utilidad, ya que nos permite hacer diagnóstico de la efusión ciliocoroidea, y también nos sirve mucho también para el diagnóstico diferencial, descartar el bloqueo pupilar, que puede existir en la mayoría de los pacientes con cierre angular, y descartar también el iris plató. Tiene las desventajas de ser operador dependiente
y de generar realmente un disconfort en el paciente por ser un método de contacto y en los pacientes generalmente en agudo presentar dolor. Pero como ven acá, en un paciente con una effusión coroidea también por topiramato, también el edema del cuerpo ciliar, la rotación anterior del mismo, el contacto irido-trabecular y el cierre angular de manera secundaria. También, como les decía, diferenciar del bloqueo pupilar, como ven a su izquierda, y un iris plató a su derecha. Y decir dos palabras con respecto a los CT, que también tiene las desventajas de no poder visualizar los elementos retroiridianos, pero es muy útil sí para analizar y medir, tomar mediciones de la profundidad de la cámara anterior, de la configuración del cristalino y la disposición del ángulo. También tiene mucha utilidad para el seguimiento en este tipo de pacientes, y la facilidad de ser un método de no contacto, de poder realizarse realmente con rapidez y de presentar, como ven en la imagen, muy buena definición. Pero es muy importante recordar a esta altura de que la sospecha clínica en este tipo de pacientes, en este paciente que nos llega por guardia, es clínica y es muy importante, prioritario, un buen interrogatorio, sospechar del efecto adverso de la medicación, la biomicroscopía y lógicamente también la agonioscopía con orientación, que nos sirve para diferenciar un mecanismo sinequial o posicional del cierre angular. El tratamiento, si entendimos entonces la fisiopatología, es prioritario suspender la medicación, previa comunicación con el médico que la prescribió, la medicación hipotensora, ¿sí? Tópicos como sistémicos. Es controvertido en la literatura el uso de la acetozolamida, ya que como les comentaba, también es un derivado de las sulfamidas y también puede responder a este efecto idiosincrático y sumarse y empeorar el cuadro clínico. El ciclopléjico, como decíamos, es muy importante porque genera contracción y retroceso y ampliación de manera secundaria del cuerpo ciliar y ampliación del seno camerular. En estos pacientes tiene mucha utilidad, y los glucocorticoides tópicos en desenmatizar el cuerpo ciliar, que se ha descrito también que los sistémicos, la microinjección endovenosa también tendría buenos resultados. Y como le explicaba que estos pacientes no tienen un mecanismo de cierre angular por bloqueo pupilar, no estaría indicada la pilocarpina ni la iridotomía periférica, y la pilocarpina en especial porque además de no estar indicada, podría generar en pacientes con cámaras predispuestas o con cámaras bajas, desencadenar de manera paradojal el bloqueo pupilar cuando en estos pacientes no existía. Entonces, para concluir y terminar, recalcar que el espectro de indicaciones de esta medicación es realmente muy amplio, que cada vez existen más nuevos usos terapéuticos, es por eso que creemos que la prescripción de esta medicación está en aumento. Reconocer los efectos adversos oculares y saber que son completamente reversibles si se sospecha inmediatamente de esto y se suspende de manera oportuna. Saber diferenciar las otras causas del glaucoma de cierre angular, tanto primario como secundario, y descartar el bloqueo pupilar, que como dijimos tiene un manejo terapéutico diferente, y reconocer la utilidad del UVM en el diagnóstico en este tipo de pacientes. Y por último, la importancia de contar con un sistema de vigilancia y un constante reporte de información en la comunidad médica para sospechar el efecto adverso de esta medicación y poder manejarlo de una manera terapéuticamente correcta. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Juan. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo sobre lo que expuso. Hay una pregunta en el chat, pero ya medio la respondió con la diapositiva de tratamiento. En el último caso clínico, ¿no sería bueno dejarla con una iridotomía en ambos ojos? Claro, bueno, no sé si quieren aportar algo los invitados. En realidad, como decíamos, no existe un mecanismo de bloqueo en estos pacientes, entonces, como explicamos en la charla, la iridotomía no estaría indicada. Lo más importante acá es sospechar de la medicación y en el episodio agudo utilizar cicloplégicos, hipotensores
y evitar por ahí manejos terapéuticos que no son necesarios, ¿no? Perfecto. El tema es que los episodios que vos lo nombraste, sobre todo con este tipo de medicaciones, son de tipo idiosincrático. O sea, no es que uno puede sospechar que podría desencadenar. La realidad es que creo, hasta donde yo recuerdo, no hay un factor de riesgo para saber en qué paciente que va a recibir topinamato va a terminar cerrando el ángulo. No son ángulos estrechos que con topinamato se cierran. De hecho, son pacientes que en condiciones normales tienen ángulos recontra amplios. Entonces, ninguna medida previa va a predecir o evitar que puedan tener esto. Simplemente hay que suspender la medicación y saber que esa medicación no la pueden volver a recibir. Claro, totalmente. Por ahí lo importante, lógicamente, no es no prescribir la medicación, porque es un efecto raro, un efecto adverso raro de la medicación en realidad, pero sí muy importante para nosotros en la guardia interrogar en estos antecedentes. A veces, como decíamos, últimamente se está prescribiendo mucho para la pérdida de peso, y a veces los pacientes llegan a la guardia y no piensan no lo relacionan al efecto adverso ocular, y a veces no lo mencionan cuando uno les pregunta. Entonces, a veces hacer hincapié más que nada en estas presentaciones de cierre angular bilateral en mujeres jóvenes, por ahí que no tienen historia refractiva de cámaras bajas y demás, por ahí sospecharlo. Pero sí, no es algo que se puede evitar por ahí de antemano, ¿no? Muy bien. Yo quiero decir algo. Héctor, Me sí. pareció muy claro cómo lo presentaste, muy bien, Juan. Generalmente nos pasa a la mayoría de los que hacemos glaucoma que la persona que va a indicar una droga determinada le solicita al paciente que vea a su oftalmólogo para que lo autorice a determinadas cosas. Con el caso del topiramato uno no puede predecir, como muy bien dijiste y como lo dijo Jorge. Entonces, en primer lugar, eso, que no podemos prever si va a ocurrir o no un bloqueo, entonces lo que tienen que decirle es que el efecto es impredecible. Y en segundo lugar, es un minuto preguntarle cuando llega el glaucoma agudo teóricamente a la guardia, es interrogarlo sobre el antecedente de incorporación de medicación nueva, porque por lo general es raro que lo hagan cuando lleva mucho tiempo utilizando el topiramato. Generalmente es un efecto colateral que si se presenta es bastante reciente con el inicio de la medicación. Y el hecho de que esté miopizado, en general, más el antecedente, induce bastante a pensar en que sea un efecto secundario. Lo que decían de la pilocarpina, sobre todo de la iridotomía periférica, es muy importante porque la pilocarpina en estos casos, lejos de mejorar algo, al congestionar el cuerpo ciliar, empeora el cuadro y realmente uno entra en un círculo vicioso si quiere hacerle una iridotomía periférica porque sangra y porque inflama más, que realmente lo que hace es llevar al paciente a un estado deplorable sin solucionarle el problema. Entonces, mucho más de ir tan rápido a la acción es interrogarlo y tratar de identificar la ingesta de un medicamento en este caso, pero muy claro. Y no es tan infrecuente, lo vemos bastante, ¿eh? O sea, porque cada vez también se indica más el topiramato. Bueno. Gracias.